Les damos las gracias por estar en esta conferencia de prensa. Miren, tenemos una visita en México con un propósito francamente sensacional del señor relator Juan Méndez, señor relator de Naciones Unidas, especialista en la materia contra tortura, que nos visita en el Senado de la República con un cometido trascendental para las comisiones que estamos trabajando, la iniciativa en materia de tortura. Le voy a pedir que él nos dé un breve mensaje de cómo ve el proceso legislativo. Hemos tenido una reunión muy productiva, quienes presidimos estas comisiones, en relación al anteproyecto de dictamen de la ley contra tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, para que podamos cumplir en tiempo y forma con la legislación, entre otras también en esta materia. Entonces, el señor relator va a hacer un mensaje en relación a sus observaciones, su trabajo que vino, y de anticipadamente le damos las gracias al Senado de la República por haber venido de manera rápida y urgente a tener esta reunión de trabajo con todas y todos nosotros. Por favor, señor relator, si usted está hablando. Muchas gracias, señora senadora. Gracias a ustedes, miembros de los medios, por estar acá. Efectivamente, acabamos de tener una muy importante sesión de trabajo. Me siento muy honrado de haber sido invitado por las comisiones respectivas de Derechos Humanos y de Relaciones Internacionales del Senado para venir y la Comisión de Justicia también. Por haberme invitado a venir a expresar algunas consideraciones sobre el proyecto de ley sobre ley general de prevención y castigo de la tortura, y también me he permitido leer el proyecto de ley general de ejecución penal. En ambos casos, mi informe de hace un año sobre México promovía la sanción de ambas leyes con carácter general para todo México, y por eso es para mí un gran honor ser invitado a hablar de estos temas, pero también motivo de complacencia el saber que México está trabajando sobre estas dos iniciativas que tienen suma importancia. La mayor parte de mis apreciaciones esta tarde fueron sobre el anteproyecto de dictamen sobre la ley general sobre tortura, porque es el proyecto que he tenido más a mi vista y me he permitido hacer algunas recomendaciones puntuales sobre algunos de los temas allí tratados, reconociendo obviamente que el proyecto de ley tiene iniciativa del Poder Ejecutivo y que ha tenido varias otras iniciativas legislativas con participación de expertos y representantes de la sociedad civil, lo cual, como proceso mismo de generación de políticas públicas, me parece muy alentador. Me parece de suma importancia que se pueda crear un instrumento legal que permita al Estado de los Estados Unidos mexicanos y a cada uno de sus entes federativas tener una herramienta jurídica para combatir el flagelo de la justicia y especialmente combatir su impunidad. Me parece que los principios que alientan y que inspiran esta ley, y también los principios que inspiran la ley general de ejecución penal, son formas de cumplimentar las obligaciones internacionales de México con respecto a los tratados internacionales sobre derechos humanos. Y por eso ha sido un gran honor para mí
poder estar esta tarde en esta reunión de trabajo. Muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Muchas gracias. Por favor, Leti. Yo. Sí. Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes a los senadores y redactor especial. Le quiero preguntar sobre dos puntos específicos del proyecto de dictamen que ha sido distribuido. Uno que tiene que ver con no considerar como tortura, tratos crueles e inhumanos, los procesos de detención de los cuerpos policíacos a algunos grupos delictivos o a algunas personas que faltan al Estado de Derecho en México. Y la pregunta concreta es, desde su perspectiva, ¿existen los elementos suficientes para que en México los cuerpos policíacos puedan respetar o tengan estos parámetros suficientes para que no se confunda la tortura en sí misma como con el maltrato que pueda generar la detención misma de la policía? Esa es una. Y la segunda pregunta es otro aspecto de este proyecto de dictamen que tiene que ver con la decisión de los senadores de no castigar la desobediencia de subalternos a mandos superiores que les indiquen proceder de manera violenta sobre alguna persona. Esto es, digamos, sano para la disciplina, por ejemplo, militar. Muchas gracias. Con respecto a la primera pregunta, la verdad es que la detención, retención, apresamiento o de la manera que se lo quiera llamar, yo prefiero la privación de la libertad. Porque es más amplia y abarcativa. En todos los momentos debe ser conforme a las directivas del derecho internacional sobre el tratamiento digno de la persona humana. Y en consecuencia se debe usar la fuerza exclusivamente en proporción a la conducta exhibida por la persona que está siendo detenida. Todo otro ejercicio de la fuerza que vaya más allá de lo que la conducta de la persona obliga a ejercer como fuerza es automáticamente trato cruel, inhumano, degradante, y si es más brutal todavía, es tortura. De manera que no me parece que haya contradicción con insistir en que se clarifique cuándo hay trato cruel, inhumano, degradante, cuándo hay tortura, y se penalicen y se sancionen, pero también se hagan esfuerzos preventivos para que ninguna de las dos conductas ocurra. Y con respecto a la segunda parte, la verdad es que el derecho internacional establece con mucha claridad que la obediencia a órdenes para cometer violaciones de derechos humanos no es una defensa aceptable en cuanto al derecho penal. En las condiciones, por supuesto, de que la orden sea manifiestamente ilegítima y también que no haya una opción moral por parte del que recibe la orden para de obedecerla o desobedecerla. De manera que, independientemente de lo que se diga en una ley general o de lo que diga el derecho interno, la persona que recibe una orden de torturar está recibiendo una orden manifiestamente ilegítima y tiene la obligación de desobedecer. Y la ley tiene que proteger a la persona que desobedece, no proteger al superior que da la orden ilegítima. Víctor Barinas, de la Jornada. Buenas tardes. Señor relator, yo quisiera preguntarle, ya conoció ante el proyecto de dictamen que en su opinión cumple con los estándares internacionales y la sanción de 20 años por tortura es adecuada, se requiere más, y qué opiniones dio o qué solicitó que incluya la ley a los senadores presentes. ¿Cuál fue la otra pregunta? Que la segunda, última. Sí. ¿Qué recomendó que le incluya en la ley para que cuente qué opiniones les dio a los senadores presentes? Bueno,
el texto que yo he leído es en todas sus partes perfectamente consistente con las obligaciones internacionales de México y especialmente en términos de la sanción penal a la tortura. Lo que el derecho internacional reclama es que la tortura sea sancionada proporcionalmente a su gravedad, lo cual quiere decir más o menos que tiene que ser equiparada al homicidio simple, por ejemplo. Las penas que yo vi en el proyecto, en su forma agravada, pueden llegar a 20 años, pero no toda acción de tortura va a recibir una pena de 20 años. Yo creo que las penas que se contemplan, el derecho internacional no dice cuánto debe ser el monto de la pena, pero sí dice que deben ser equiparadas a los delitos más graves. Y yo creo que en eso sí está perfectamente consistente. En cuanto a lo que comenté en nuestra sesión de trabajo, en realidad, además de apoyar con mucho entusiasmo la ley misma, me permití señalar algunos aspectos en los cuales el lenguaje se puede mejorar para evitar posibles inconsistencias con otros aspectos del derecho internacional de los derechos humanos. Por ejemplo, que la prisión preventiva, aún para los acusados de tortura, no puede ser oficiosa, porque eso viola el principio general del derecho internacional de los derechos humanos, de que la prisión preventiva debe ser excepcional. Lo mismo con respecto a la regla de exclusión, que es un aspecto muy importante de la Convención contra la Tortura. Es importantísimo regularla bien, pero también hay que evitar que la ley, sin que esa sea la intención, termine automáticamente, por ejemplo, evitando, digamos, impidiendo la investigación de delitos simplemente porque alguien denuncia haber sido torturado sin que haya razones fundadas para pensar que sí ha sido torturado. Pero me parece que esas son cuestiones de técnica legislativa y de redacción que son muy fáciles de resolver. Buenas tardes. Relator, yo le quiero preguntar si este sería un parteaguas para que disminuya la tortura en México después de todo lo que usted presenció en el país, y por otra parte si es urgente que se haga a nivel federal una ley que regule el uso de la fuerza y de las armas, porque usted lo acaba de comentar, precisamente para las detenciones. Y si me regala una opinión sobre, bueno, hemos visto que ahora lo que no se había hecho en otras ocasiones, que un secretario de la Defensa Nacional pues ofrezca una disculpa a la nación por hechos de tortura, sobre todo por un caso en específico reciente. Entonces, su opinión sobre esto, toda vez que pues tenemos el marco de lo que le respondió el gobierno federal cuando usted hablaba de la tortura generalizada en México. Muchas gracias. Bueno, yo creo que una ley general sobre tortura es una herramienta indispensable y de una gran utilidad, pero no es un parteaguas. Un parteaguas va a ser su implementación concreta en los hechos, y eso va a depender no solamente de la sabiduría con que se redacte la ley, sino también de la voluntad política de implementarla con decisión y sin crear excepciones. De manera que es un paso hacia la vigencia efectiva del Estado de Derecho y de los derechos humanos en México, y ojalá también un paso hacia la abolición en la práctica de la tortura. Eso va a tener que ser el segundo paso. Pero sí creo que sin la ley general sobre la tortura va a ser mucho más difícil llegar a ese segundo paso. Y por eso me parece que es muy importante lo que el Senado de México está haciendo. En cuanto al pedido de disculpas de altos jefes militares y policiales, yo los he visto por televisión, no tengo información detallada sobre a qué se refieren.
me parece importante que se pida disculpas, me parece importante que se pida disculpas si eso significa un cambio de actitud hacia la investigación real de todos los delitos parecidos. Me parece que es importante que se haga cuando la evidencia en un video es tan clara que no hay más remedio, pero también debería ser una actitud más general con respecto a otros casos de tortura que a lo mejor no están tan bien demostrados y por lo tanto no están en la conciencia pública. De todas maneras, sí me parece un paso al frente y un paso importante que se haga una declaración pública de pedido de disculpas. Y con respecto al diferendo, como le llamamos, que tuvimos hace un año con el Gobierno de México, tanto el Gobierno de México como yo lo hemos dado por zanjado y terminado. Y me complazco en decir que independientemente de eso hemos tenido un diálogo fructífero durante todo este año que ha transcurrido y que espero que siga siendo así. Yo espero que cuando yo termine mi mandato, que es en octubre de este año, mi sucesor o sucesora puedan tener el mismo y si se quiere mejor nivel de diálogo con las autoridades mexicanas. De mi parte, estoy seguro que de parte de mi sucesor o sucesora está la mejor buena voluntad para que ese diálogo se continúe. Sería todo, señores. Gracias. Muy Muchas amable. gracias. Gracias. Bueno, les damos las gracias por estar en esta conferencia de prensa. Miren, tenemos una visita en México con un propósito francamente sensacional del señor relator Juan Méndez, señor relator de Naciones Unidas, especialista en la materia contra tortura, que nos visita en el Senado de la República con un cometido trascendental para las comisiones que estamos trabajando, la iniciativa en materia de tortura. Le voy a pedir que él nos dé un breve mensaje de cómo ve el proceso legislativo. Hemos tenido una reunión muy productiva, quienes presidimos estas comisiones, en relación al anteproyecto de dictamen de la ley contra tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, para que podamos cumplir en tiempo y forma con la legislación, entre otras también en esta materia. Entonces, el señor relator va a hacer un mensaje en relación a sus observaciones, su trabajo que vino, y que anticipadamente le damos las gracias al Senado de la República por haber venido de manera rápida y urgente a tener esta reunión de trabajo con todas y todos nosotros. Por favor, señor relator, si usted está de acuerdo. Muchas gracias, señora senadora. Gracias a ustedes, miembros de los medios, por estar acá. Efectivamente, acabamos de tener una muy importante sesión de trabajo. Me siento muy honrado de haber sido invitado por las comisiones respectivas de Derechos Humanos y de Relaciones Internacionales del Senado para venir y la Comisión de Justicia también. Por haberme invitado a venir a expresar algunas consideraciones sobre el proyecto de ley sobre Ley General de Prevención y Castigo de la Tortura, y también me he permitido leer el proyecto de Ley General de Ejecución Penal. En ambos casos, mi informe de hace un año sobre México promovía la sanción de ambas leyes con carácter general para todo México, y por eso es para mí un gran honor ser invitado a hablar de estos temas, pero también motivo de complacencia el saber que México está trabajando sobre estas dos iniciativas que tienen suma importancia. La mayor parte de mis apreciaciones esta tarde fueron sobre
el anteproyecto de dictamen sobre la Ley General sobre Tortura, porque es el proyecto que he tenido más a mi vista y me he permitido hacer algunas recomendaciones puntuales sobre algunos de los temas allí tratados, reconociendo obviamente que el proyecto de ley tiene iniciativa del Poder Ejecutivo y que ha tenido varias otras iniciativas legislativas con participación de expertos y representantes de la sociedad civil, lo cual, como proceso mismo de generación de políticas públicas, me parece muy alentador. Me parece de suma importancia que se pueda crear un instrumento legal que permita al Estado de los Estados Unidos mexicanos y a cada uno de sus entes federativas tener una herramienta jurídica para combatir el flagelo de la justicia y especialmente combatir su impunidad. Me parece que los principios que alientan y que inspiran esta ley y también los principios que inspiran la Ley General de Ejecución Penal son formas de cumplimentar las obligaciones internacionales de México con respecto a los tratados internacionales sobre derechos humanos. Y por eso ha sido un gran honor para mí poder estar esta tarde en esta reunión de trabajo. Muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Muchas gracias. Por favor, Leti. Yo. Sí. Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes a los senadores y al director especial. Le quiero preguntar sobre los puntos específicos del proyecto de dictamen que ha sido distribuido. Uno que tiene que ver con no considerar como tortura, tratos crueles e inhumanos, los procesos de detención de los cuerpos policíacos a algunos grupos delictivos o a algunas personas que faltan al Estado de Derecho en México. Y la pregunta concreta es, desde su perspectiva, ¿existen los elementos suficientes para que en México los cuerpos policíacos puedan respetar o tengan estos parámetros suficientes para que no se confunda la tortura en sí misma como con el maltrato que pueda generar la detención misma de la policía? Esa es una. Y la segunda pregunta es otro aspecto de este proyecto de dictamen que tiene que ver con la decisión de los senadores de no castigar la desobediencia de subalternos a mandos superiores que les indiquen proceder de manera violenta sobre alguna persona. Esto es, digamos, sano para la disciplina, por ejemplo, militar. Muchas gracias. Con respecto a la primera pregunta, la verdad es que la detención, retención, apresamiento o de la manera que se lo quiera llamar, yo prefiero la privación de la libertad. Porque es más amplia y abarcativa. En todos los momentos debe ser conforme a las directivas del derecho internacional sobre el tratamiento digno de la persona humana. Y en consecuencia se debe usar la fuerza exclusivamente en proporción a la conducta exhibida por la persona que está siendo detenida. Todo otro ejercicio de la fuerza que vaya más allá de lo que la conducta de la persona obliga a ejercer como fuerza es automáticamente trato cruel, inhumano, degradante y si es más brutal todavía es tortura. De manera que no me parece que haya contradicción con insistir en que se clarifique cuándo hay trato cruel, inhumano, degradante, cuándo hay tortura y se penalicen y se sancionen, pero también se
se hagan esfuerzos preventivos para que ninguna de las dos conductas ocurra. Y con respecto a la segunda parte, la verdad es que el derecho internacional establece con mucha claridad que la obediencia a órdenes para cometer violaciones de derechos humanos no es una defensa aceptable en cuanto al derecho penal. En las condiciones, por supuesto, de que la orden sea manifiestamente ilegítima y también que no haya una opción moral por parte del que recibe la orden para de obedecerla o desobedecerla. De manera que, independientemente de lo que se diga en una ley general o de lo que diga el derecho interno, la persona que recibe una orden de torturar está recibiendo una orden manifiestamente ilegítima y tiene la obligación de desobedecer. Y la ley tiene que proteger a la persona que desobedece, no proteger al superior que da la orden ilegítima. Víctor Barinas, de la Jornada. Buenas tardes. Señor relator, yo quisiera preguntarle, ya conoció ante el proyecto de dictamen que en su opinión cumple con los estándares internacionales y la sanción de 20 años por tortura es adecuada, se requiere más, y qué opiniones dio o qué solicitó que incluya la ley a los senadores presentes. ¿Cuál fue la otra pregunta que La segunda, última. Sí. ¿Qué recomendó que le incluya en la ley para que cuente qué opiniones le dio a los senadores presentes? Bueno, el texto que yo he leído es en todas sus partes perfectamente consistente con las obligaciones internacionales de México y especialmente en términos de la sanción penal a la tortura. Lo que el derecho internacional reclama es que la tortura sea sancionada proporcionalmente a su gravedad, lo cual quiere decir más o menos que tiene que ser equiparada al homicidio simple, por ejemplo. Las penas que yo vi en el proyecto, en su forma agravada, pueden llegar a 20 años, pero no toda acción de tortura va a recibir una pena de 20 años. Yo creo que las penas que se contemplan, el derecho internacional no dice cuánto debe ser el monto de la pena, pero sí dice que deben ser equiparadas a los delitos más graves. Y yo creo que en eso sí está perfectamente consistente. En cuanto a lo que comenté en nuestra sesión de trabajo, en realidad, además de apoyar con mucho entusiasmo la ley misma, me permití señalar algunos aspectos en los cuales el lenguaje se puede mejorar para evitar posibles inconsistencias con otros aspectos del derecho internacional de los derechos humanos. Por ejemplo, que la prisión preventiva, aún para los acusados de tortura, no puede ser oficiosa, porque eso viola el principio general del derecho internacional de los derechos humanos, de que la prisión preventiva debe ser excepcional. Lo mismo con respecto a la regla de exclusión, que es un aspecto muy importante de la Convención contra la Tortura. Es importantísimo regularla bien, pero también hay que evitar que la ley, sin que esa sea la intención, termine automáticamente, por ejemplo, evitando, digamos, impidiendo la investigación de delitos simplemente porque alguien denuncia haber sido torturado sin que haya razones fundadas para pensar que sí ha sido torturado. Pero me parece que esas son cuestiones de técnica legislativa y de redacción que son muy fáciles de resolver. Tania Rosas, del Economista. Buenas tardes. Relator, yo le quiero preguntar si este sería un parteaguas para que disminuya la tortura en México después de todo lo que usted presenció en el país, y por otra parte, si es urgente que se haga a nivel federal una ley que regule el uso de la fuerza y de las armas, porque usted lo acaba de comentar, precisamente para las detenciones. Y si me regala una opinión sobre
Bueno, hemos visto que ahora lo que no se había hecho en otras ocasiones, que un secretario de la Defensa Nacional pues ofrezca una disculpa a la nación por hechos de tortura, sobre todo por un caso en específico reciente. Entonces, su opinión sobre esto, toda vez que pues tenemos el marco de lo que le respondió el gobierno federal cuando usted hablaba de la tortura generalizada en México. Muchas gracias. Bueno, yo creo que una ley general sobre tortura es una herramienta indispensable y de una gran utilidad, pero no es un parteaguas, un parteaguas va a ser su implementación concreta en los hechos, y eso va a depender no solamente de la sabiduría con que se redacte la ley, sino también de la voluntad política de implementarla con decisión y sin crear excepciones. De manera que es un paso hacia la vigencia efectiva del Estado de Derecho y de los derechos humanos en México, y ojalá también un paso hacia la abolición en la práctica de la tortura. Eso va a tener que ser el segundo paso. Pero sí creo que sin la ley general sobre la tortura va a ser mucho más difícil llegar a ese segundo paso. Y por eso me parece que es muy importante lo que el Senado de México está haciendo. En cuanto al pedido de disculpas de altos jefes militares y policiales, yo los he visto por televisión, no tengo información detallada sobre a qué se refieren. Me parece importante que se pida disculpas, me parece importante que se pida disculpas si eso significa un cambio de actitud hacia la investigación real de todos los delitos parecidos. Me parece que es importante que se haga cuando la evidencia en un video es tan clara que no hay más remedio, pero también debería ser una actitud más general con respecto a otros casos de tortura que a lo mejor no están tan bien demostrados y por lo tanto no están en la conciencia pública. De todas maneras, sí me parece un paso al frente y un paso importante que se haga una declaración pública de pedido de disculpas. Y con respecto al diferendo, como le llamamos, que tuvimos hace un año con el Gobierno de México, tanto el Gobierno de México como yo lo hemos dado por zanjado y terminado. Y me complazco en decir que independientemente de eso hemos tenido un diálogo fructífero durante todo este año que ha transcurrido y que espero que siga siendo así. Yo espero que cuando yo termine mi mandato, que es en octubre de este año, mi sucesor o sucesora puedan tener el mismo y si se quiere mejor nivel de diálogo con las autoridades mexicanas. De mi parte, estoy seguro que delante de mi sucesor o sucesora está la mejor buena voluntad para que ese diálogo se continúe. Sería todo, señores. Gracias. Muy amable. Gracias.